¿Sabías que uno de los sueños más grandes que tenemos la mayoría de las personas es vivir en la casa de los sueños o la casa de nuestros sueños? Una vez que nosotros pasando los años, la casa va empezando a tener algunas fallas, algunos detalles o deterioros, y posteriormente a ello nace lo que viene siendo la remodelación de una casa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Me es grato para mí compartirles este extraordinario tema que hoy tenemos, que se llama decorar y reformar tu casa. Este es un tema extraordinario, es un tema que sin duda nos puede ayudar a todos, es un tema muy tabú que la mayoría de las veces toda persona, un ejemplo de la vida adulta, es que una vez cuando creces, hay un meme que dice que cuando creces ya te buscas una pareja para que piensen en un futuro, para que hagan un equipo, para que trabajen juntos, para que vean cómo van a vivir. Ya no es algo superficial, ya es algo más, más, más diferente. Y esto es algo muy importante. Primeramente quiero comentar o quiero empezar con este tema, que en este tema el primer, el primer punto que vamos a tocar es qué hay detrás de decorar tu casa. Algo muy importante que aquí tomamos en cuenta es que esta es una experiencia o esta va a ser una serie de experiencias de una pareja, la cual cuenta su historia de cómo ellos remodelaron su casa, cómo ellos aquí intentan plasmar o intentaron plasmar sus ideas, y lo cual nos sirve como duras puntuales, sus experiencias paso a paso de lo que ellos tuvieron que hacer para remodelar su casa. Y esto es algo muy importante porque el absorber experiencias de otras personas es una de las mejores cosas que puedes hacer para no cometer los errores que ellos cometieron y aprovechar las cosas buenas que ellos hicieron. En este tema, en este punto, el cual es cómo renovar tus paredes para darles vida. Algo clave que yo estoy seguro que siempre debemos de respetar o es tratar de rescatar lo mayor posible que podamos siempre. Y más allá de que una vez cuando nosotros remodelamos, la mayoría pues implementa materiales muy caros, acabados lujosos, muy caros, pero quiero compartirte estos tres puntos que nos comparte uno de los arquitectos más brillantes que han tenido este mundo, que es Vitruvio, que fue una persona con muchas áreas de conocimiento y comparte estas tres perspectivas que un proyecto, yo quiero que siempre lo apliques en tus proyectos. Un proyecto más allá de, de muchos aspectos debe cumplir mínimo con estos tres puntos, que es, debe de ser útil, es decir, que a ti te sirva, que cumpla una función más allá, una o varias funciones mínimo. Por, por supuesto, debe de ser también bello o estético. Es algo agradable a la vista. También es un punto o un requisito. Y la parte funcional, que siempre debe de ser una prioridad. Ante todo, si algo es bello y no es funcional, no sirve o no tiene mucho caso. En este caso, la funcionalidad es clave, es una de las claves para que tu proyecto tenga una vida o tenga un propósito. Aquí se muestran algunos ejemplos o claros ejemplos sencillos que tú puedes hacer para darles vida a tus paredes. Uno de los puntos claves que quiero compartirte es algo que te invitaría a tratar de hacer mucho, es añadir vegetación en tu vivienda, en tu recámara, en tu sala. Esto nos da vida y esto es un antidepresivo natural. ¿Sabes por qué? Porque en, en algunos tipos de plantas, en específicas plantas, nos pueden ayudar a cambiar la actitud o ayudarnos a tener una actitud positiva, lo cual es clave y más hoy en día en tiempos de pandemia es uno de los puntos que van como las tendencias que nos pueden ayudar.
Y posteriormente aquí se muestra otro claro ejemplo de paredes pintadas. Esto es ladrillo aparente. También podemos optimizar o limpiar nuestro ladrillo. Si tenemos un muro remate visual de ladrillo aparente, podemos rescatarlo. Pero aquí se muestra un ejemplo donde se pinta. El color blanco es uno de los colores que más se usa, o es igual un color muy agradable en una recámara, y también se puede usar como ejemplo. Posteriormente a ello, ¿qué papel pintado escoger y sus ventajas? Aquí podemos ver que que lo debemos de colocar y limpiar, y regularmente en este caso nos comentan el papel TNT o papel vinílico o vinilizado. Regularmente la opción es aplicarlo en baños para que se puedan limpiar fácilmente, o también los papeles texturizados o con relieves son más usados últimamente. Es algo, como comentaba, es una tendencia muchas de las veces el tipo de papel que se usa, y el texturizado también es algo que entra mucho en tendencia, en especial en proyectos de interiores contemporáneos. Por ejemplo, hay despachos o estudios de arquitectura los cuales lo hacen, lo utilizan todavía o lo empiezan a implementar más. Algo importante, como aquí se muestra qué papel pintado escoger y sus ventajas. Aquí se muestra un ejemplo de cómo podemos con poca remuneración económica renovar, renovar nuestros espacios interiores, y esto es algo que se debe tomar muy en cuenta siempre, es el invertir la menor cantidad. Eso nos puede ayudar bastante. Posteriormente, el cubrir paredes con losetas vinílicas también es una opción muy accesible, o que la mayoría de las veces sí podemos implementar. Las placas, por ejemplo, de vinilo, aquí que se muestran aquí en este ejemplo, se puede aplicar en cocinas y baños, ya que estos resisten la humedad. Y ahí es una de las claves, como te decía, no sirve que tu material sea bello si este no es funcional y es útil. Como vemos, esto tiene una vista agradable, es útil y funcional. Útil porque cumple la función de resistir la humedad, y es funcional porque es práctico también de limpiar, de darle mantenimiento. Eso es lo que nos ayuda en un proyecto. Algo, algo clave que vas a tener en la remodelación de tu casa, en el interior, es la manera de limpiar o cambiar el color de los azulejos. Lo más económico muchas de las veces es cambiar el color. Y para esto yo quiero darte unas recomendaciones. Una de ellas es limpiar muy bien con agua y jabón las impurezas y llenar con masilla las imperfecciones. Eso es clave, porque más allá de pintarlo así simplemente, debemos de rellenar esas impurezas, y eso es algo que nos va a dar una vista agradable. También es aplicarle o pintar con imprimación especial los azulejos. Esto es un producto que nos venden, y así no se daña la pintura con los años y puede durar más. Y al final pintarlo con el color que sea predilecto en tu caso. Eso es algo también a tomar en cuenta. Los pequeños detalles son la gran diferencia. En este punto vamos a hablar del suelo vinílico y laminados. Como te decía, algo clave es buscar practicidad y la estética, en algunos casos, ser secundario. Tenemos tres tipos de suelo vinílico. El primero es el suelo vinílico autoadhesivo. Este se pega fácilmente y solo debemos de habilitar el suelo como siempre. Tener un espacio limpio. El suelo
El siguiente suelo es el suelo vinílico al corte o rollo. Es más complicado de colocar, se extrae más fácilmente y puede dejar residuos. Entonces esto nos lleva a trabajar el material con personas especializadas en el área y con mucho cuidado. El suelo vinílico de clic es un sistema de encaje de lamas y este se coloca con un sistema de clic. No es necesario tener el piso totalmente nivelado y es un material más práctico. Por ejemplo, la madera laminada es una fibra de resina y madera prensada que se coloca con el sistema de clic, por ejemplo. Y otra opción, un ejemplo también, es el parquet, que este es más caro muchas de las veces. En el laminado es más resistente y barato. Y para esto hay una categoría, o se clasifican. El AC3 o AC6 va de categoría menor a mayor. Es decir, un A4, por ejemplo, lo podrías usar para una zona tipo uso intenso, en donde camines mucho en un vestíbulo o una sala, por ejemplo, y o en una cocina. El A5 y A6 son en tipos de baños y estancia. El baño es mejor en el suelo vinílico o cerámico. Estos puntos son muy importantes que los veas mucho y seas muy analítico al escogerlos. En este punto, la segunda vida a muebles y puertas también es algo que debemos de hacer con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nada es eterno, los materiales se deterioran, los muebles con el tiempo, si no los cuidamos, empiezan a deteriorarse, la pintura se le cae, etcétera, etcétera. Y lo más económico para darle una nueva vida es pintarlo. Y para ello tenemos tres opciones para pintar nuestros muebles. El primero y el que queda mejor, es decir, que nos queda más fino, que la pintura no se notan las brochas, las cejitas de las brochas, es con pintarlo o lacar con una pistola. Aunque esto es más caro, pero también nos puede dejar un mueble impecable. La segunda opción es pintar a rodillo, que es algo más económico. Y el tercer tema es pintar con la técnica de Chalky Finish de Burgers. En esta técnica prácticamente es la técnica como aquí se muestra en la imagen de la brocha. Algo aquí clave y que te quiero comentar es que cuando lo pintes siempre debes ser muy cuidadoso. Y yo pienso que aquí la clave no está siempre en el material que usamos. Muchas de las veces está en el talento de la persona que lo usa, el material. Y yo pienso que eso nos puede ayudar. Y más que nada aquí es cuidar cómo hacemos las cosas. Eso es algo importante que quiero rescatar. Y, y la pregunta del millón es ¿por dónde empezar a reformar nuestro baño? Lo primero que debes de hacer cuando nosotros tenemos nuestros espacios, si queremos remodelarlo, lo primero que debemos hacer es hacer un levantamiento o planificar antes de eso qué es lo que queremos hacer. Tenemos un baño, queremos remodelar, hay que ver qué es lo que queremos, cambiar nuestro WC, cambiar nuestro espejo, por ejemplo. Después de eso, planificación, va la acción. No, la acción va antes de la planificación. Y esto nos lleva a pasos más agigantados. El tener planificación es clave en todo. Una vez teniendo esto, hacemos un levantamiento. Ese levantamiento nos indica todas las medidas. Esto claro se hace cuando no tenemos un plano, porque si tenemos planos del proyecto, pues prácticamente nos vamos a los planos, sacamos medidas que tenemos ahí de absolutamente todo, de los muebles, del tipo de piso, del tipo de muro, todo lo que queremos. Sabemos metros cuadrados, etcétera, tipo de acabados. Y esto, una vez teniendo esto, lo llevamos al 3D, a un
a un programa. Regularmente, en este caso, la perspectiva de las personas que lo hablan son personas que no son arquitectos o personas que no son interioristas, solamente eran aficionados y trabajaban de acuerdo a lo que ellos sabían. En este caso, por ejemplo, en nuestra área de arquitectura, te podemos hacerlo en programas de modelado 3D como 3D Max y renderizado con V-Ray y postproducción con Photoshop. En este caso, podríamos usar programas en internet, buscar programas para cual llevar nuestro plano y levantar los muros. Esto nos puede ayudar a tener una perspectiva, porque si nosotros vemos el espacio, eso nos puede ayudar a entender más cosas. Y esto es algo clave, esto es algo clave y quiero que lo recuerdes. Y muchas, muchas, muchas gracias.